tardes. Tenemos la hora de comer, voy a intentar también ser rápido. Efectivamente me pillaron a última hora y bueno, aunque no es de cetáceos y soy el intruso, ¿no?, de las jornadas, como eran unas jornadas divulgativas y estábamos en el estrecho de Gibraltar, pues parecía interesante también contar algo sobre la migración de aves marinas y hablar un poquito de lo que son los vecinos, ¿no?, de los cetáceos, ¿no? Aquí esta foto que me han pasado los Recife, pues se ven un par de delfines mulares y todos de ¡oh, qué bonitos! Pero aquí está la prueba de que además de los cetáceos pues hay otras cosas en el mar y yo es lo que les voy a contar, ¿no? Un poquito lo que se sabe de migración aquí en el estrecho y voy a contaros una introducción pues a métodos de estudio de migración de marinas, un poquito de generalidades de su migración y un pequeño resumen de cómo es la migración aquí en el estrecho. Sobre todo pensando en que es un grupo del que prácticamente se sabía muy poco sobre su inmigración, que en los últimos años ha tenido un desarrollo grandísimo y probablemente similar a como está ocurriendo con los cetáceos, ¿no?, que el desarrollo de nuevas tecnologías pues ha permitido conocer aspectos que eran pues desconocidos hasta la fecha. En el grupo de las aves marinas, bueno, no voy a entrar en si son costeras, oceánicas o pelágicas, pero bueno, son un montón de especies. Era muy difícil pues conocer cuáles eran sus ciclos, sus rutas, sus dinámicas, prácticamente porque bueno, pues el mar es muy grande y es prácticamente imposible seguirlas día a día, ¿no? La mayor parte de la información hasta hace apenas 20 años procedía de las observaciones directas, es decir, de gente pues, que desde costa o bien embarcadas en distintos tipos de barcos, pues iba recogiendo información sobre las especies que se veían y en qué fechas aparecían, ¿no? Y de esa manera pues, se podía ir, digamos, reconstruyendo hacia dónde van, de dónde vienen, etc., ¿no? Igualmente pues hay un avance importante que es el marcaje con anillas, que permitía vincular las zonas de origen de las aves cuando se anillaban con las recuperaciones. El problema de las recuperaciones de aves anilladas es que estas se producen normalmente en zonas de costa, en playas o en zonas de roca y entonces pues claro, al final tú tienes una distribución de las recuperaciones muy sesgada porque te aparecen en costa, pero no te dicen mucho de dónde viene, ¿no? Si esa anilla viene de un animal que lleva flotando mucho tiempo en el mar y por lo tanto de dónde ha venido. Más reciente ha sido el empleo de emisores, sobre todo lo que han sido emisores VHF y emisores de satélite, que han supuesto pues, una revolución en el estudio de las aves marinas y seguramente de otros organismos. Afortunadamente en los últimos años se han marcado ya muchas especies con emisores de satélite y se empieza a conocer con detalle de dónde vienen y a dónde van, ¿no? Lógicamente los emisores de satélite son todavía aparatos demasiado grandes, de hecho ahora los más pequeños creo que pesan 5 gramos, que ya es una revolución, pero eso te permite marcar aves pues a lo mejor de pesos superiores a los 100 gramos o así, es decir, todavía hay muchas especies que se quedan fuera del alcance de los emisores de satélite, ¿no? Pues, por ejemplo paíños o charranes o cosas así. En los últimos años se han desarrollado otras tecnologías alternativas a los emisores de satélite, como son los geolocalizadores, que en este caso ya no funcionan enviando una señal, una señal de radio, sino que lo que hacen es grabar la intensidad lumínica y en función de la hora de salida del sol, la hora de puesta del sol, la duración del día, se puede llegar a saber la posición de ese ave a lo largo del año, ¿no? Y efectivamente, pues, este desarrollo tecnológico, pues, emisores satélite, geolocalizadores, pues, ha permitido por primera vez pues, reconstruir lo que son las migraciones de las aves marinas y ya hay información pues, sobre las migraciones de pingüinos, por ejemplo, con distintos sistemas de emisores satélite y, por ejemplo, también por primera vez se han conseguido reconstruir los movimientos de los albatros, que se tiran casi un año o más vagando por los mares del sur, por la zona de los 50-60 grados sur, ¿no?, de los rugientes, y prácticamente pues, pues llegan a cebar a los pollos pues, una vez cada 2 meses o 3 meses y se tiran su vida pues, vagando por los mares, ¿no? Y esto prácticamente hasta hace muy poquito, hasta hace 20 años no se tenía ni idea de cuáles eran sus dinámicas. Esto es un mapa con las rutas, por ejemplo, de albatros seguidos con satélite
Estos, por ejemplo, son datos conseguidos de charrán ártico, de migración de charrán ártico obtenidos con geolocalizadores. Esta es una de las especies pues, que tiene una de las migraciones más largas en el mundo, y en este caso pues, son aves que se han marcado en Dinamarca y se las ha seguido su migración hasta los mares del Antártico, y además no solo se ha visto dónde pasan las zonas de invierno, sino que se sabe dónde paran a comer, cuánto tiempo tardan, y con un grado de precisión pues, que era desconocido hasta la fecha. Y esto está suponiendo, pues claro, una auténtica revolución en todo lo que es el diseño de áreas protegidas y áreas de interés para las aves marinas, ¿no? Esto también es otro ejemplo obtenido con pardelas pichonetas, también con datos de geolocalizadores, y es muy habitual, bueno, pues este tipo de situaciones, ¿no? que la idea de cómo se mueven, las distancias que se mueven. Bien, ¿qué hay detrás de estos desplazamientos? Hemos visto ahí a los albatros moviéndose por todo el círculo polar, hemos visto ahí a las charranes moviéndose desde el Ártico hasta el Antártico, vemos a las pardelas también moviéndose desde las colonias de Groenlandia o de Dinamarca prácticamente hasta Australia. Y bueno, pues claro, detrás de estos movimientos, de estas migraciones que hay, pues como en la mayoría de las migraciones lo que hay es detrás una estacionalidad en la comida, y en este caso una estacionalidad en el mar, ¿no? Esto es un mapa de la producción primaria en el mar durante los meses de verano, y ahí veis pues, las concentraciones de fitoplancton pues cómo se producen. La mayor parte de la producción primaria está localizada en el hemisferio norte, en las zonas más al norte, y si eso lo comparamos con la misma producción primaria en invierno, pues vemos cómo ha cambiado y se ha desplazado hacia el sur, hacia algunas zonas pues, de las costas de África o de Sudamérica, y precisamente digamos, movimiento, este desplazamiento en las zonas de comida, en las zonas de producción, pues es lo que van rastreando las aves marinas, igual que las aves marinas, pues los cetáceos, peces y otros organismos, ¿no? Bien, las aves marinas van rastreando esa comida, de hecho aprovechan las zonas de producción en el norte para reproducirse, y luego lo que hacen el resto del año es seguir esas zonas de producción, siguen ese fitoplancton, zooplancton, esos peces que hay detrás, y básicamente lo que hacen, gracias a la capacidad que tienen de vuelo, pues es rastrear y nomadear por el mar buscando esa comida. La forma de desplazarse es importante, de hecho pues la mayor parte de aves marinas se desplazan por lo que se llama el planeo dinámico, que por ejemplo los albatros lo alcanzan en su mayor perfección, pero lo hacen también, por ejemplo, muchísimo las pardelas y otros grupos, ¿no? Y hay otras especies que en vez de utilizar ese planeo, ¿no? que es un tipo de vuelo muy poco costoso desde el punto de vista energético, pues lo que hacen es moverse aleteando, que es mucho más costoso, pero digamos le da cierta independencia a la existencia de vientos o de otros tipos de recursos, ¿no? Y lo que sí que se sabe, y esto pues también se ha descubierto hace muy poquito, de hecho esto es una publicación de hace prácticamente 4 o 5 años, es que estas aves, para desplazarse por el mar estas grandes distancias de miles de kilómetros, daos cuenta que un charrán ártico puede moverse más de 15-20 mil kilómetros en cada migración de primavera y otros tantos en otoño, es decir, pueden hacer más de 50.000 kilómetros en un año en sus migraciones. Pues esos movimientos a través del mar durante esas grandes distancias las hacen siguiendo precisamente lo que se llaman las autopistas del viento, ¿no? Esas zonas de fuertes vientos, y lo que hacen las aves precisamente con el planeo es aprovechar esos grandes vientos para desplazarse grandes distancias sin prácticamente consumir energía. Otra cosa que se ha descubierto gracias a estas tecnologías en los últimos años es la importancia de las gasolineras, es decir, aunque es muy poco costoso desplazarse de esta manera con los vientos, lo que sí que es verdad es que el ave aún así necesita combustible, necesita engordar, y se ha visto que en el mar también existen, igual que en tierra, existen gasolineras, o sea, zonas que utilizan las aves marinas para engordar y seguir su migración, ¿no? Y afortunadamente con estas tecnologías se ha podido identificar zonas de engorde en alta mar que utilizan pues, desde pardelas, albatros hasta paíños, pues, precisamente para realizar sus migraciones, ¿no? Y otro aspecto que se ha trabajado muchísimo en los últimos años, y además que ha sido un quebradero de cabeza y todavía lo es cómo consiguen orientarse estos seres, ¿no? en el mar, ¿no? Porque, bueno, lógicamente orientarse a lo mejor en tierra tiene ciertas ventajas, porque uno puede utilizar la orografía,
pero en el mar en el que no hay ninguna referencia de ningún tipo, cómo consiguen estas aves desplazarse miles de kilómetros y volver al año siguiente al mismo sitio para reproducirse. Y esto pues ha sido también un quebradero de cabeza de cómo lo hacían, ¿no? Lo que se sabe actualmente es que las aves marinas, igual que muchas, bueno, que prácticamente todas las aves, utilizan el campo magnético para orientarse, utilizan también los elementos celestes, pues, la posición del sol o las estrellas, y en el caso de las aves marinas, como particularidad, se sabe que utilizan el olfato. Es el grupo de aves que tienen el bulbo olfativo en el cerebro más desarrollado y se sabe que utilizan el olfato para orientarse. Incluso que pueden detectar olores a decenas, centenas de kilómetros de distancia, y esto es un aspecto pues, que no lo han conocido hasta la fecha. En concreto, se sabe que las aves marinas, la mayor parte de las aves marinas son sensibles al dimetilsulfito, que es un producto derivado de la actividad del fitoplancton, y esas gases que se liberan en la actividad del fitoplancton los huelen las aves marinas y los rastrean. Entonces, digamos que en muchos casos ese movimiento en el mar sigue o consiguen orientarse por el olfato siguiendo esos gradientes químicos y en este caso pues, siguiendo algunos compuestos concretos. Bien, ¿cuál es el papel del estrecho para las aves marinas? Porque claro, estamos en una posición un poquito particular. En principio, el estrecho de Gibraltar, aunque es un sitio bien conocido como estrecho, bueno, pues para la migración de las aves terrestres, es también un estrecho marino que separa el mar Mediterráneo del Océano Atlántico, y prácticamente en ese canal de 14 kilómetros pues, se concentran muchísimas aves en sus migraciones, en sus migraciones diarias. Nosotros en la Fundación Migres desde el año 2003 estamos desarrollando seguimientos de aves marinas y costeras. Prácticamente lo hacemos desde costa, aunque se habían hecho estudios previos también desde embarcaciones. Se censan desde la isla de Tarifa, desde Punta Marroquí, y se censan a lo largo de todo el año, y luego se hace una campaña intensiva en la época del verano para la migración de las pardelas y ahora precisamente en octubre y noviembre para la migración posnupcial de aves marinas, ¿no? Y que si alguien está interesado pues le puedo dar más detalles. ¿Cuáles son las especies protagonistas de esta migración por el estrecho? Pues aquí las tenéis. Pardela cenicienta, que cruzan aproximadamente unos 700.000 individuos por el estrecho. La pardela balear, que cruzan aproximadamente unos 23-25.000 individuos. Alcatraces, aproximadamente más de 100.000 individuos. Luego, por ejemplo, alcas y fraillecillos, más de 30.000 de cada. Y luego ya números menores de págalos, gaviotas, charranes y otras especies, ¿no? Este es el ciclo anual de paso. Hay migración de aves marinas durante todo el año, pero lógicamente se ven dos picos de migración, bueno, de hecho se ven tres picos de migración, uno de primavera, de marzo a abril, otro en el postnupcial, después de la cría, en septiembre y noviembre, en el cual estamos, y que posiblemente en la salida del domingo pues veréis pardelas moviéndose ya en migración. Y luego hay un caso un poquito particular, que es el de la migración de las pardelas baleares, que tiene lugar en verano, que ahora os contaré un poquito sobre ello. En realidad estas aves que cruzan por el estrecho siguen tres estrategias distintas. Una es la que tiene, por ejemplo, la pardela cenicienta. Estos son aves, pardelas cenicientas que se han seguido con emisores de satélite, marcadas en distintos lugares, tanto del Mediterráneo como del Atlántico, y como veis pues siguen lo que se llama una migración en loop. Hay una cierta discusión de qué ha pasado, o sea, por qué hay ese desfase entre los números de la población estimada reproductora con los que nosotros contamos aquí migración. En este caso hacen una cosa distinta. Las pardelas que salen después de la reproducción de las islotes de Baleares, lo que hacen es irse hacia el norte. Estos son aves marcadas con geolocalizadores y estas son las zonas, digamos, a las que van las pardelas baleares después de la reproducción. En este caso salen de las Islas Baleares, aquí vienen a pasar en los meses de mayo, junio, julio y se dirigen a pasar, digamos, la zona del veraneo en el Golfo de Vizcaya y en las costas portuguesas, que es donde van a mudar el plumaje y luego engordar para luego volver a entrar en el Mediterráneo en los meses de octubre y noviembre para ir ocupando las colonias de cría. Y en el caso del alcatraz, digamos, la tercera estrategia, que la tienen también, por ejemplo, págalos, la tienen charranes, la tienen los álcidos, las alcas y los fraillecillos. En este caso al revés, lo que hacen es las aves del norte, de las colonias del norte del Atlántico, pues
Islandia, Islas Británicas, países escandinavos, lo que hacen es migrar hacia el sur y en este caso entran al Mediterráneo, una parte de ellos, a pasar el invierno. Entonces ahora mismo podemos tener pardelas cenicientas saliendo del Mediterráneo y alcatraces entrando a pasar el invierno. Y de hecho, pues probablemente en la salida de barco que se hace el domingo vais a ver eso, a veces en las dos direcciones, precisamente con esas estrategias de migración distintas. Y bueno, pues aquí veis otras especies que se pueden ver en el estrecho, pues las alcas, los frailecillos, que cruzan aproximadamente unos 30.000, que entran al Mediterráneo a pasar el invierno. Estos son movimientos de, bueno, pues de frailecillos. Una parte de los frailecillos que se ven aquí son aves procedentes de las colonias británicas. Los págalos, págalo grande, los escúas. Y aquí también tenéis datos de geolocalizadores, de aves marcadas en distintas colonias. Los págalos, bueno, el grande y el parásito, que están entrando ahora también. El págalo pomarino. Estos ya, los números de entrada ya pueden ser inferiores a los 4.000 o 5.000 individuos. Y luego ya el grupo de gaviotas, que pues tenemos la calicinegra, la gaviota reidora, la gaviota de Aluín, la gaviota sombría, los charranes, las golondrinas de mar, ¿no? Charrán patinegro, el charrán común, los fumareles, que también pasan unos pocos miles por el estrecho, los paíños, no sabemos realmente cuántos cruzan porque este sí que es un auténtico fantasma de cara a la migración, se detectan muy mal, el paíño europeo, el paíño boreal o de Leech, y recientemente pues, se ha detectado también la entrada de paíños de Wilson, que es una especie que cría en el hemisferio sur y que migra hacia el norte. Y bueno, para hacerlo así muy rapidito, resaltar el estrecho como lugar importante para la migración de aves marinas y especialmente para las pardelas cenicientas, porque bueno, pues cruzan casi 1 millón de pardelas por el estrecho y en el caso de la pardela balear, pues eso, cruzan del orden de 25 o 26.000 individuos por el estrecho. De hecho está considerado como un área importante para las aves marinas. Y bueno, acabo y así nos mucho más de tema.